escúcheme muy bien. Yo quisiera comprar una casa en el condominio más lujoso de esta ciudad. Pues llamó a la persona correcta, doña Griselda, y creo tener la casa indicada para usted. Es una mansión exquisita, de ensueño, y estoy seguro adorará. Pero quiero advertirle también que hay una persona interesada. Un hombre oriundo de Nueva York, así que cuanto antes la vea, más probabilidades tendrá de hacer una oferta y de que sea completamente suya. Entonces, hoy mismo quiero ver esa casa. Es increíble. Acabé. ¿No tienes más? ¡Qué bárbara! No pensé que te fueras a acabar todo. No te recordaba con tan buen diente, tía Iris. No lo tengo, no lo tengo. Lo que pasa es que las delicias del chef despiertan apetitos insospechados en mí, ¿verdad? El chef se lo agradece. Y yo a ti, y yo a ti. Ahora sí estoy fortalecida para hablar con mi adorada sobrina. No, ¿cómo crees? Yo voy contigo. Digo, con usted. Prefiero ir sola. I'll be back. Bueno, alguna cosita para llevar sería estupendo esta niña. Encárgate. Ya vengo. No se moleste. Por favor. Yo me sirvo, gracias. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Es más barato vestirlos que darles de comer este pan. Por favor. Sí. Contrólame este, ¿sí? Niño, suelta la comida de Dulce Gaitana. ¿Quieres que expulse a Marcela de esta casa? ¿A mi amiga? ¿A la famosa periodista que hospedé con tanto cariño? No quiero, lo exijo. ¡Ay, qué gracioso! Te sugiero que seas un poco más, no sé, gentil con tu tía preferida, porque sabes que en cualquier momento puedo ir a platicar con tu maridito. Creo que mi tía querida está mintiendo y nunca va a revelar nuestro secretito. Ah, ¿no? ¿Y qué te hace pensar eso? Que si lo llegaras a hacer, nuestro mundo tan perfecto se puede desmoronar de una vez por todas. ¿Ah, sí? Sí. Y si eso llegara a pasar, no tendría ninguna razón para darte todo lo que deseas. ¿Quieres apostarlo? Paga. Mira, resulta que Es todo lo que tu querida sobrina puede hacer por ti. Bye. Claro que podría revelar su secreto en cualquier momento. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Porque así perdería la mayor diversión de mi vida. Ay, después de ti, mi cachorrito. Que es dejarla todo el tiempo como en suspenso, llena de miedo, aunque ella demuestre lo contrario. Por eso callo. Iris, le estás dejando tener la palabra final. Eso es lo que ella cree. Si fuera yo no me aguantaría. Mario. Iris, yo sí la pondría en su sitio. Super Mario, stop. Stop. Mi amor, sé de tu fidelidad canina hacia mí, pero todo en su momento, todo a su tiempo. Aunque si ella estira la cuerda más de lo que debe, te lo juro que se va a arrepentir. Tranquilo. Vete. Pase. Entonces es acá donde usted vive. Sí. Hace más de 20 años. Sí. Ya me doy cuenta que notó el mal estado en que está la casa. Claro, esa gente, y eso es lo que hace, evaluar casas, ¿no? Pero bueno, mi familia era pobre y prácticamente aquí vivimos de gratis gracias a la bondad de su dueño. ¿En serio? ¿Y quién era el dueño de esta casa? Le dicen el chino. El chino. Sí, es amigo o era amigo de mi difunto marido, no sé. Los dos desaparecieron, pero no juntos. El hecho es que mi marido murió y bueno, del chino no supe nada más.
Pero como me pidió que por favor me encargara de su casa y yo no tenía ni dónde caerme muerta, pues hice lo que él me pidió y ya, aquí me Y quedé. ahora que es millonaria, está pensando en mudarse a un lugar más adecuado a su condición. Eso mismo. La mansión que tengo para la venta, de la que le hablé, está enfrente de la mansión de la familia Palmer. No sé si los conoce a ellos. Apenas, usted sabe. Por nombre, como dicen. Y de verdad está enfrente, justo enfrente de la mansión de los Palmer. Y claro, lo más importante, la casa es buena, ¿no? Me imagino debe ser muy buena. Así es. Una enfrente de la otra. Y la casa no es buena. Es excelente. ¡Qué bien! ¿Y será que puedo verla? ¿Qué le parece? Está muy bonita. ¡Hola! Hola, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted paseando? ¿No? Vine a ver la casa. Creo que la voy a comprar. Que le vaya bien. ¡Estás mintiendo! No, le juro que es verdad. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Te equivocas! Viniste aquí solo para molestarme, para mortificarme con esta noticia. Yo mismo lo confirmé, Pitonisa de Tebas. Sí, la nueva millonaria está en la casa de enfrente con un nuevo agente de Realtor. No, reina de las tierras fértiles. Piénselo bien antes de hacer algo, si no... Está claro que aquella criatura horrorosa me quiere enfrentar. Por eso busca una casa aquí, enfrente de la mía. Pero ya sé qué voy a hacer. Voy a convocar una reunión de condominios para explicar cómo su presencia nos perjudicaría. ¿Se imagina? Personas de quinta aquí en la puerta de nuestras casas. No. No lo voy a permitir. Esta es una guerra a muerte. ¿Qué le parece la sala? Maravillosa. Se podría hacer un baile aquí adentro. ¿Y por qué no una feria llena de mugrosos y con derecho a karaoke y todo? Doña Teresa Cristina. Y esta criatura, elemento o como sea que una cosa de esta sea nombrada, ¿qué es lo que está haciendo aquí, Mire, Viendo la casa. Por supuesto, Teresa Cristina. Para ti, doña Teresa Cristina Palmer de Ibarra. ¿Yo no te he dado permiso de llamarme de otro modo? Entonces vamos a ponernos de acuerdo. Me vas a llamar Doña Griselda Carrasco. Nos respetamos, tú a mí y yo a ti, o mejor, no nos hablamos. De tú a tú. Sabes que basta solo una llamada para que tu jefe te despida, ¿verdad? Dudo mucho que el jefe despida a la gente que consiga vender esta casa. Él mismo me dijo que ha estado a la venta desde hace más de un año. Entonces, ¿eso quiere decir que usted realmente va a comprar la casa? Para mí, la sala es de muy buen tamaño. ¿Sí? No necesito ni siquiera ver el resto de la casa. Sí, compro esta casa. Aunque haya gente pésima, maleducada e histérica como vecinos, como tú. Pero sí la voy a comprar. No te atrevas. Sí, me atrevo. Porque puedo. Y porque no soy menos que tú. Está decidido. Voy a venir a vivir aquí y se acabó. ¡Haz algo! Sí, haré. Llamar al Tidal Company para mandar a preparar los papeles. Permiso. Vieron que yo estaba en la santa paz de mi casa y aquella criatura maliciosa y hedionda vino aquí y me declaró la guerra. Y si ella quiere guerra, pues guerra tendrá. ¿Y tú qué crees, Ro? ¿Nosotros también tenemos que pelear en esta guerra?
¿Está segura de que no quiere ver el resto de la casa antes de tomar una decisión? Por supuesto que la quiero ver, pero en un momento más oportuno, cuando ya no estén presentes estos intrusos. Pero con respecto a la decisión de comprar la casa, esa decisión ya está tomada. Eso quiere decir entonces que usted... Sí, la voy a comprar. Imagínese, después que esa cacatúa me retó, por nada del mundo dejaría yo de vivir aquí. Es que parece que ustedes dos tienen un problema. No, yo no tengo ningún problema con ella. Es ella la que tiene un problema conmigo. ¿Reinaldo? A ver, ¿me estás diciendo que ella piensa mudarse a vivir frente a nuestra casa? Reinaldo, en una ciudad como Miami, con tantas opciones, aquella criatura horrenda justo escoge una casa con vista a la nuestra. Es una provocación. Pero te aseguro que esa bigotuda no llevará a cabo esa compra. Yo tomaré medidas al respecto. A ver, Teresa Cristina, ¿qué piensas hacer, Convocar a una reunión de condominio y convencer a los vecinos que aquella pobretona ridícula sin educación no puede vivir entre nosotros. Teresa Cristina, te sugiero que lo de pobretona lo quites de la lista de adjetivos. Te recuerdo que Griselda ahora es una mujer muy rica. Pero sin educación, ni cultura, ni fineza. Y esas son cualidades que también cuentan en nuestro ambiente, Reinaldo. Y de eso, aquella cosa nefasta nunca estuvo cerca. Eso es una postura muy discutible. Y tú sabes que no quiero discutir contigo. Entonces voy a convocar a una reunión de condominios para avisar que esa mujer, con su sola presencia, nos va a avergonzar y desvalorizará nuestros inmuebles. Teresa Cristina, quedamos en que tú... ¡Ya lo decidí! Soy Teresa Cristina Palmer y no voy a permitir el atrevimiento de una cualquiera. Ella no va a vivir aquí ni después de muerta. ¿Todo bien? Sí, pero Teresa Cristina acaba de confirmarme que Griselda se va a mudar a nuestro barrio y va a ser nuestra vecina.